Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo el tema de las parábolas. Vamos a hacer unos ejercicios, vamos a encontrar todos sus elementos, pero primeramente vamos a ver qué es una parábola. Bueno, es una curva abierta formada por dos líneas o ramas simétricas, que son estas, ¿ok? Respecto a un eje, el eje de simetría, y en que todos sus puntos están a la misma distancia del foco y de la directriz, que en este caso es esta línea de la directriz, que es una recta perpendicular al eje de simetría. Ok, bien, ¿cómo vamos a resolver este tipo de problemas? ¿Cómo vamos a encontrar todos sus elementos? Con una ecuación. Bien, bueno, vamos a ver cómo se resuelve este tipo de problemas, pero vamos a encontrar la ecuación de la parábola. Bien, si este punto P tiene unas coordenadas x, y, bien, si la distancia de este punto P a la recta fija, que es la directriz, es igual que la distancia que hay de este mismo punto P al foco, entonces se genera una curva y a esta curva se le va a llamar la parábola. Ok, si esta distancia de la directriz a un punto cualquiera P con unas coordenadas x, y es la misma a esta distancia que es del punto P al foco, se va a empezar a formar la parábola. Bien, en otras palabras, la parábola es el conjunto de puntos en un plano tales que su distancia a una recta fija llamada directriz es igual a su distancia a un punto fijo llamado foco, que no está en la recta. Bien, ¿cuáles son estos elementos? Bueno, el punto P, que vamos a llamarlo cualquier punto que conforme la parábola. Vamos a encontrar también la directriz, que es esta línea, una línea perpendicular al eje de simetría, y la vamos a encontrar como D. Bien, el foco como F, el vértice de la parábola con B, y el eje, que va a ser el eje de simetría, que va a estar en el segmento, que va a pasar por el segmento del vértice, y el foco lo va a cruzar el eje de simetría. Podemos decir que la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz son iguales. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que la distancia que hay del vértice al foco va a ser igual a la distancia que hay del vértice a la directriz, y esto va a ser una distancia que es una P minúscula. No confundamos con esta P, que es un punto aparte. Esta es una P minúscula que va a ser igual. Entonces decimos que la distancia que hay del vértice al foco va a ser la misma que hay del vértice a la directriz, y esa va a ser nuestra distancia P. El lado recto de una parábola es la cuerda focal perpendicular al eje de simetría, y esto va a ser como 4 veces la distancia P. Es una distancia que hay, que va a unir las dos ramas de la parábola, y va a ser perpendicular al eje de simetría. Esta distancia va a ser 4 veces la distancia que hay del vértice al foco. Bien, ya encontramos otros dos elementos, que es nuestra distancia P, que es igual a la distancia del vértice a la directriz, que va a ser igual a la distancia del vértice al foco, y nuestro lado recto, que es 4 veces esa distancia P. Ok, bueno, ya encontramos las partes que debe tener una parábola, pero ahora vamos a obtener la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Ok, aquí está el vértice, dibujamos esta parábola, supongamos que está bien dibujada. Dice, para obtener la ecuación más sencilla de la parábola, que se llama canónica, colocamos el eje de simetría a lo largo del eje de la parábola. ¿Ok? Aquí está. Con el origen en el vértice, como se muestra aquí en esta figura. Aquí está el eje de simetría, que coincide en este caso con el eje de las Y. ¿Ok? Bueno, en este caso el foco tiene coordenadas. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner otro color. Tiene coordenadas
poner el foco más o menos como por aquí. Este foco tiene coordenadas 0 en x, la distancia p. Como dijimos que la distancia p va a ser del vértice al foco. Entonces este foco tiene coordenadas 0, p. Bien. Ahora, y la ecuación de la directriz entonces va a estar aquí. Va a aparecer como y igual a menos p. Ok, como está en el origen, si el foco está positivo, entonces la directriz va a pasar por el punto negativo en Y. Ok, dibujamos aquí, esta es nuestra directriz que tiene una distancia menos P. Ok, vamos a ponerle aquí, es igual a Y, es igual a menos P. Ok, bueno, para sacar la fórmula, decimos que cogemos un punto P, en este caso va a quedar como por aquí, un punto P mayúscula que tiene coordenadas X, Y, y esta distancia que hay de aquí, del foco a nuestro punto P, debe ser la misma distancia que hay del punto P a nuestra directriz. Y para sacar esa distancia, decimos entonces que la distancia que hay de nuestro punto P al foco debe ser igual a nuestra distancia que hay de nuestro punto P a la directriz. Eso ya lo dijimos hace rato, que esta distancia es lo mismo para que se vaya formando la parábola. ¿Ok? Entonces igualamos estas ecuaciones, pero ¿qué ecuaciones son? Bueno, para encontrar la distancia entre dos puntos. Ese es otro tema. Entonces aquí le decimos, va a ser la raíz cuadrada de x menos 0. Este lo vamos a tomar como x2 menos x1, que el foco es entonces 0. Todo esto al cuadrado, más la distancia en y2, que en este caso es y, menos punto p al cuadrado. ¿Ok? Este va a ser la distancia que hay del punto P al foco. ¿Ok? Ahora vamos a sacar la distancia del punto P a la directriz, que es lo mismo que la distancia, el punto P. Entonces agarramos este punto aquí de la directriz, sino un punto en X menos X del punto cuadrado más las coordenadas en Y, que van a ser Y menos P, que dijimos que en este punto en Y es menos P. ¿Sale? Y eso elevado al cuadrado. Bien, vamos a resolver esto. Entonces, si resolvemos esto, nos queda aquí menos 0, nos queda entonces como x al cuadrado más y menos p al cuadrado. Todo esto es igual, hacemos esto, x menos x, entonces nos queda 0, entonces nos queda solamente y menos por menos más, nos queda más b al cuadrado. Bien, para quitar esas raíces cuadradas, pues solamente elevamos todo al cuadrado, los dos lados, para quitar nuestras raíces. Y todo nos queda como x cuadrada más y menos b al cuadrado es igual a y más b al cuadrado. Ok, ya casi llegamos. Vamos a resolver este binomio que está aquí y este que está acá. Entonces ponemos x cuadrada más, ¿cómo resolvemos? Bueno, el cuadrado del primero menos, como es menos aquí, dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces igualmente, cuadrado del primero más, en este caso, dos veces el primero por el segundo más el cuadrado. Aquí podemos simplificar así nada más viéndolo, porque tenemos y aquí e y aquí, entonces podemos eliminar esta p con esta p. Esto no lo podemos eliminar porque están con signos contrarios, entonces lo pasamos al otro lado para dejar nuestra x sola. Entonces x cuadrada es igual a
2yp más 2yp. Entonces x cuadrada es igual a 4y sobre p. Y esta es nuestra ecuación de nuestra parábola. En este caso estaría aquí. X cuadrada es igual a 4 veces p por y. Bien, esta solución es cuando se abre hacia arriba nuestra parábola. ¿Ok? Porque agarramos nuestra directriz de acá abajo y hicimos todo esto. Ahora bien, cuando abre hacia abajo, cuando su vértice está sobre el eje, cuando su eje de simetría de la parábola está en las y, entonces decimos x cuadrada es igual a menos 4py. Esta es cuando abre hacia abajo. Bien, ahora si cambiamos las variables que nuestras ecuaciones, nuestra parábola abran horizontalmente, ya sea positiva o ya sea en eje negativa, va a cambiar. Solamente vamos a poner y al cuadrado es igual a 4p en vez de x. Esta p es el punto que hay de la distancia que hay del vértice al foco y a la directriz, ¿ok? No se confundan. Este es cuando abren horizontalmente. Horizontal hacia la derecha. ¿Ok? Y por último, cuando tenemos que es negativa, solamente le ponemos ese signo negativo y este es horizontal a la izquierda. ¿Por qué? A la derecha, porque está abriendo hacia lo positivo de nuestro eje en X, ¿ok? Eje en X y el otro abrir hacia la izquierda, ¿ok? Una C invertida en nuestro eje en X, en el origen, su vértice en el origen, entonces va a ser negativa. Esas son las 4 formas que vamos a encontrar de la ecuación para resolver las parábolas y con esto podemos encontrar cualquier dato que necesitemos o cualquier elemento de la parábola. Bien, esto es cuando su punto de vértice sea en el origen, ¿ok? Cuando el vértice sea 0, 0. Mucho ojo, porque va a haber parábolas que su vértice no va a estar en el origen, van a tener coordenadas, pues ese es otro punto. Vamos a ver ejercicios donde su vértice sea 0, 0. Sale con estas 4 ecuaciones. Si lo entendieron, regálenme un pulgar arriba. Compartan en sus redes sociales, chequen la descripción, ahí están todas mis redes sociales, cualquier cosa en los comentarios. Suscríbanse en el botón redondo que queda por aquí y chequen las playlists y los videos que les dejo por acá. Nos vemos en el siguiente video. Bye.